Día 10. Nuestra disposición le importa a Dios. Él quiere concedérnosla. ¿Por qué es extremadamente importante para nosotros estar listos para hacer la voluntad de Dios? Es muy simple. Sufriríamos una gran pérdida sin esta disposición. Veremos esto más detalladamente. Como ya fue mencionado, por causa de nuestra naturaleza humana pecaminosa, a menudo no estamos dispuestos y somos incapaces de hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. Considera lo siguiente: Dios nos ama con su amor desinteresado, no egoísta. Quiere lo mejor para nosotros y está familiarizado con nuestro carácter y nuestra situación actual. Como es omnisapiente, también sabe qué pasará en el futuro. Cuando tomamos todo esto en cuenta, no hay duda que lo que mejor podemos hacer es seguir su voluntad, con su fuerza. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Quiere que sigamos el mejor camino, especialmente diseñado para nuestra personalidad y realidad actual. Para que pueda guiarnos, tenemos que estar dispuestos. Cuando le pidamos un espíritu dispuesto, Él generará entonces la disposición en nosotros. Él nos da un espíritu dispuesto. Como el hombre interior se renueva de día en día, también es importante orar diariamente por un espíritu dispuesto. Podemos orar de la siguiente manera: Señor, hazme dispuesto a estar listo para todo lo que quieras. A Dios le agrada cuando le permitimos que nos dirija. Con Dios sucede como con los padres, están felices cuando su hijo obedece voluntariamente. En general, ¿qué es una buena disposición y cómo se manifiesta? Una buena disposición es una actitud interna de apertura. Es una actitud que requiere un espíritu humilde y abierto a aprender. Me gustaría compartir un ejemplo de una falta de disposición a aprender. Se trata de algo que le ocurrió al doctor Semmelweis. En 1840, Viena era un centro importante para la medicina, pero en el ala de maternidad de la clínica universitaria, 1 de cada 6 mujeres que daba a luz moría. En 1840, cuando el joven médico, el doctor Semmelweis, se hizo cargo del liderazgo de la sección, se dio cuenta de que las mujeres que morían habían sido examinadas por un doctor que previamente había hecho una autopsia. En ese momento, los médicos no se lavaban las manos después de examinar un cadáver. Así que el doctor Semmelweis ordenó que se lavaran las manos después de cada autopsia y después de examinar a cada paciente. Los resultados fueron asombrosos. Las muertes se redujeron al 2%. Ya casi no morían mujeres. Pero los profesores y los médicos eran demasiado orgullosos como para reconocer este éxito. Hubo una tormenta de protesta contra el lavado de manos sin sentido. El contrato de empleo del doctor Semmelweis no fue renovado y los lavabos que habían sido instalados en las habitaciones de los pacientes fueron destruidos. Como resultado, el índice de muertes de mujeres subió a los índices anteriores. El doctor Semmelweis se fue de Viena a Budapest. Allí repitió su método de procedimiento, pero nuevamente sus colegas se volvieron contra él. La experiencia del doctor Semmelweis ilustra el hecho de que podemos actuar muy neciamente por causa del orgullo y del prejuicio, incluso si somos muy inteligentes. La necedad es lo opuesto de la sabiduría. Hoy en día se hace mucho énfasis en la inteligencia de una persona y en sus poderes de razonamiento. El término sabiduría parece que ya no está de moda. Sin embargo, en la palabra de Dios se le da mucha relevancia. Ver Proverbios capítulo 8 y 9. La Biblia dice algo interesante en el Salmo 111, versículo 10 también. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Este texto se refiere a la sabiduría divina. Y alguien cuya vida está dirigida por Dios, que es una persona temerosa de Dios, demuestra buena comprensión. Al menos eso es lo que el texto mencionado expresa. Podríamos decir también que precisamente alguien que vive con Dios se comporta de forma inteligente. Esto es exactamente lo contrario a lo que la mayoría de las personas cree hoy.
Las personas modernas creen que renunciar a Dios y a la religión es prueba de su inteligencia. ¡Qué engaño! Demuestran lo que afirma Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La sabiduría humana, también llamada filosofía, es como todas las obras de los hombres, imperfecta. Podemos verlo simplemente en el hecho de que los filósofos más destacados y reconocidos también se contradicen entre ellos en sus conclusiones sobre el sentido de la vida, la esencia del mundo y el lugar de los seres humanos en la tierra. En la Biblia, Dios dice lo siguiente acerca de la sabiduría humana. Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? 1 Corintios 1, del 19 al 20. Es interesante que este texto también menciona el filósofo de esta época, o en su versión en inglés, maestros de la ley. Hoy los llamamos teólogos o pastores. En ocasiones, incluso ellos pueden basarse solo en su inteligencia humana y por esta razón son llamados necios por Dios. Si estudian la Biblia solo con su comprensión humana, sin ser dirigidos por el Espíritu Santo, entonces los descubrimientos que comparten probablemente son cuestionables. En conclusión, solo la persona, sin importar si tiene una ocupación religiosa o no, que vive una vida llena del Espíritu Santo, será capaz de ser una persona sabia. Y solo una persona sabia estará dispuesta a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la disposición o cómo se manifiesta un espíritu dispuesto en las áreas espirituales? Cuando Jesús vivió en esta tierra, mostró su disposición. Nos enseñó a orar con el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Él mismo vivió según estos principios también. Incluso durante la situación difícil, en el huerto del Getsemaní, mostró un espíritu dispuesto. 3 veces oró. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Los creyentes en Berea son otro ejemplo de este tipo de disposición. Escucharon con un espíritu abierto la predicación del Evangelio de Pablo. Leemos en Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando tengamos un espíritu bien dispuesto hacia Dios y su palabra, entonces examinaremos cuidadosamente cada cosa que leamos, escuchemos y veamos. Cuando la información esté en conformidad con la voluntad de Dios, entonces podremos aceptarla y ponerla en práctica. ¿Qué puede impedir que una persona tenga una actitud dispuesta hacia Dios? Romanos 5:8 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Las acciones de una persona física y un cristiano carnal están determinadas por su egoísmo. El orgullo y el prejuicio, así como la exposición oculta, pueden impedir que estemos abiertos a Dios. Al dificultar una actitud dispuesta hacia Dios, también impiden aceptar un nuevo conocimiento de su palabra. Por otro lado, todo cristiano espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo, tendrá una actitud abierta al mensaje de Dios. Obedecerá lo que dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabios y dispuestos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos hace sabios y dispuestos a servir. En este contexto me gustaría citar a Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esta fue la primera lección dentro de la Iglesia del Nuevo Testamento, la elección de diáconos. ¿Cuáles fueron los criterios determinantes para esta selección? Debían tener buena reputación, ser sabios y estar llenos del Espíritu Santo. Y después de todo lo que hemos mencionado, entendemos que solo personas así pueden servir de todo corazón.
Como cada uno de nosotros es llamado al servicio activo según el Nuevo Testamento, idealmente deberíamos ser sabios y estar llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos da un buen consejo en caso de que lleguemos a la conclusión de que nos falta sabiduría. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él te la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. He experimentado vez tras vez la verdad de estas palabras. Dios promete responder a nuestro pedido de sabiduría. La respuesta puede venir de varias formas. Algunas veces que la solución a cierto problema surge en mi mente inmediatamente después de hacer una oración, pero la mayoría de las veces tuve la impresión de que de momento no tenía nuevas ideas después de orar. Pero cuando continué con mi obra en la fe, al final quedé maravillado por cómo el Señor me había ayudado. Aquellos que voluntariamente hacen la voluntad de Dios serán grandemente bendecidos. Cuando entienda que Dios siempre quiere lo mejor para mí, por toda la eternidad, entonces alegremente haré su voluntad. Porque cuando alguien quiere hacer algo bueno por nosotros y además con buenas intenciones, como regla general, no presentamos objeciones, ¿no es cierto? Y aquellos que han experimentado con frecuencia cómo Dios ha hecho cosas buenas por ellos, entonces alegremente confían su vida a la dirección de Dios. Por eso David pudo decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. En este momento me gustaría enfatizar nuevamente que es el Espíritu Santo quien crea en nosotros esta disposición a querer seguir los caminos de Dios. Y cuando le pidamos a Dios cada mañana que nos dirija con su Espíritu, entonces experimentaremos cosas maravillosas. Por ejemplo, Dwight Nelson tuvo la siguiente experiencia después de comenzar a orar diariamente por el Espíritu Santo. Dice así: mi predicación ha alcanzado una nueva libertad e intensidad. Mi liderazgo con mi equipo y mi gente ha subido a otro nivel. De repente, las coincidencias, lo que un escritor llama sincronía, se están multiplicando. Es como si alguien estuviera orquestando mis días y noches, mis encuentros casuales, mis correos electrónicos y conversaciones. Es como si el Espíritu Santo estuviera dirigiendo personalmente mis horas despierto y también aquellas que paso durmiendo. De hecho, he llegado a conocerlo como un amigo muy personal y realmente muy querido. Dwight Nelson es el pastor principal de la iglesia Pioneer Memorial en el campus de la Universidad Andrews en Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad de experimentar la voluntad de Dios para nuestra vida y de ser dirigidos por el Espíritu Santo. La disposición que tenía ayer para seguirlo no es garantía de que obedeceré hoy. Por lo tanto, oremos diariamente para que estemos dispuestos o permanezcamos dispuestos a hacer su voluntad. Padre Celestial, por favor, dame disposición para estar dispuesto a hacer todo lo que quieras. Por favor, toma mis pensamientos y hazlo cautivos de la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Una oración tal está de acuerdo con la voluntad de Dios y por lo tanto será respondida con certeza. Y cuando oramos de esta manera, somos personas conformes al corazón de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Está en la Biblia, en Hechos 13:22. He hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quieres ser un niño o una niña, un joven, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Hacer la voluntad de Dios trae libertad. Al principio, una persona es propensa a creer que no es libre cuando tiene que hacer la voluntad de otra persona, en este caso la voluntad de Dios. Pero necesitamos reflexionar brevemente acerca del término libertad. No hay libertad absoluta. Sin embargo, tenemos la libertad de decidir a favor o en contra de Dios. Como Dios es amor y la libertad cumple un papel esencial para Él, obtengo libertad y felicidad cuando lo sigo. Cuando no decido por Dios, Satanás es mi amo y él no da libertad a las personas. Él trabaja por medio de la fuerza. Todo adicto es prueba de esto.
Y cuando alguien quiere abandonar el dominio de Satanás, entonces experimenta que Satanás no lo deja ir sin más. En contraste, Dios se entristece cuando lo abandonamos, pero no ejerce ninguna coerción para inducirnos a quedarnos. Cuando consideramos todo esto, entendemos mucho mejor que solo podemos vivir una vida libre y feliz cerca de Dios, por lo que podemos afirmar que hacer la voluntad de Dios nos trae libertad. Estar dispuesto produce frutos. Para concluir este capítulo me gustaría compartir 2 ejemplos de cómo Dios puede usarnos cuando nos ponemos a su disposición. Y no importa si somos pobres o ricos, jóvenes o ancianos, educados o iletrados. El primer ejemplo está en la Biblia. Lo encontramos en Juan 6, del 5 al 13. Un niño le dio a Jesús todo lo que tenía. No era mucho, 2 peces y 5 panes. Ahora ya no le quedaba nada para sí. ¿Y qué hizo Jesús? Obró un milagro para que el hambre de todas las presentes quedara satisfecha. Todos, en este caso 5.000 hombres y aproximadamente la misma cantidad de mujeres y niños. Podemos ver que cuando nos ponemos a nosotros mismos o a nuestros talentos en las manos de Dios, Él puede hacer algo mucho más grande de lo normal con ellos. El niño pudo comer más de lo que le dio a Jesús. Lo que Él dio fue, por decirlo de alguna manera, las semillas. Según la ley de causa y efecto, la cosecha siempre es mayor que la semilla. El segundo ejemplo es una experiencia de Alemania. A comienzos de 1994, un creyente donó 10.000 marcos alemanes para un proyecto que era parte de la misión global, construir una iglesia en una zona de 1 millón de personas en Uzbekistán. Me llamó un año después y me dijo que los 10.000 marcos que había donado eran los derechos de un libro que había escrito. Y ahora acababa de recibir una carta de la casa publicadora que decía que la demanda de su libro era tal que iban a hacer una impresión de una segunda edición. Nuevamente recibió un cheque de 10.000 marcos alemanes. Además, explicó que es raro que se haga una segunda edición de un libro de no ficción. Para él era claro. Dios había tenido algo que ver en todo esto. Dios le había devuelto los 10.000 marcos. Al final de nuestra conversación telefónica, el hermano dijo: cuando necesite dinero para la obra misionera, otra vez, avíseme. Y un día llegó ese momento. Llamé a este hermano y lo primero que dijo fue: estaba por llamarlo, pero me ganó de mano. Justamente quería enviarle un cheque para que pueda usar con fines misioneros. Luego procedió a contar gozosamente cómo en ese lapso de tiempo se había hecho una 3ª edición de su libro y que acababa de recibir un cheque de la casa publicadora nuevamente. Apenas lo podía creer. Entonces le conté acerca de nuestro proyecto misionero y le expliqué que necesitaríamos el dinero en un par de semanas. Le dije que podía tomarse ese tiempo y pensarlo y decidir si quería participar en el proyecto. Él respondió: le voy a enviar un cheque. Llegó al día siguiente y era de 25.000 marcos. Cuando nos encontramos en un evento unas semanas después me dijo: ¿sabía que ya había escrito el cheque de 25.000 marcos antes de que me llamara? De esta manera Dios pudo de forma maravillosa bendecir a este hermano y al proyecto misionero. El texto mencionado al principio en Lucas 6:38 se convirtió en una realidad para este hermano. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Que estas experiencias nos ayuden a amar a Jesús más profundamente que antes y a seguirlo con gozo, mientras somos llenos cada día del Espíritu Santo. Esta es la oración que se propone para este día. Padre, que estás en los cielos, por favor, perdóname por haber tenido una percepción parcial o completamente errada de servir, dar y ayudar. Muchas gracias por bendecirme a mí y a los demás cuando servimos, damos y ayudamos. Tú has planeado esto de manera extraordinaria. Por favor, dame cada día la actitud correcta en mi corazón para que pueda hacer todo lo que quieras por amor a ti y lleno de gozo. Amén.